Bienvenidos residentes, volvió Grey's Anatomy. Hoy les traigo el resumen del episodio 1 de la temporada 22, donde el Grey Sloan pierde otro doctor. ¡Loco, basta! ¡Por favor, basta! Cuéntenme en los comentarios quién pensaba que se iba a morir antes de ver el episodio y qué tan enojados están después de verlo. ¡Cómo me gusta Grey's Anatomy! Poneme la intro. Arrancamos donde nos quedamos la temporada anterior. Explotó el Grey Sloan cuando Piper Perabo dejó un tanque de acetileno perdiendo gas silenciosamente y Link usó el cauterizador en el quirófano y ahora es todo un caos. Los bomberos evacúan el hospital, el piso de los quirófanos está hecho pelota, Ben busca a Bailey pero los bomberos no lo dejan pasar, que llora de Station 19. A nadie le importa. Lucas sobrevivió. ¡No! ¡Ay, cómo me hicieron ilusionar cuando vi a Amelia llorando en el tráiler! ¡Los odio, guionistas! Hashtag indignación. Jules está ilesa, pero Beltrán quedó atrapada debajo de unas máquinas y tiene la pelvis rota. La cosa no termina acá. Los bomberos no pueden entrar al quirófano porque está bloqueado, el anestesista parece muerto y el nenito que estaban operando está entrando en crisis. Al horno. Y Link, acá, inconsciente con una viga gigante encima suyo. Dios mío. Weber, que se golpeó la cabeza, organiza el staff mientras Catherine le atiende la herida. Que Dr. Weber, el tanque de acetileno pierde gas hace horas. Que voy a hablar con el jefe de bomberos, hay que cerrar el hospital. En el lobby, Teddy le ordena a los doctores que evacúen a todos los pacientes de los pisos altos. Que Juan, encárgate de trasladar a Nora a otro hospital, no puede seguir acá en su estado. Que dame algo que hacer, que ya siento venir la locura. Esto es mi culpa, era la madre de mi paciente y que anda a revisarle la cabeza a Richard. En el estacionamiento, Meredith le avisa a Nick que está bien y después trata de entrar al hospital, pero no la dejan. Que soy Meredith Grey. El hospital tiene mi nombre y el título de la serie también. Ya, hola. Que váyase, señora. Ay, Meredith, es como si supiera que vendiste todas sus acciones del Grey Sloan. Meredith se encuentra con Simón y el nuevo grupo de internos y todos van en busca de otra entrada. Que toma el palo del suero y crash, crash, crash. ¡Para! Meredith hace pelota el vidrio, abre la puerta y los organiza para que empiecen a atender pacientes. Ahora tomémonos un segundo para conocer a los nuevos internos. El chongo de una noche de Simón se llama Wes Bryan y parece el más despierto de todos, pero Simón no lo puede ni mirar de la culpa. Después tenemos a Gorrita, que está re perdido, a Guantes, que no se lo sabe poner, a Danny Spencer, que tiene cara de tener 15 años y a un montón de randoms que seguro no veremos más. Que escúchenme todos, esto es hacer triaje básico. Pueden lograrlo, por algo fueron elegidos por el Grey Sloan. En esta tienes razón. ¿Que alguna pregunta? Que tengo un paciente que se golpeó en el abdomen y ahora siente mucho dolor. ¿Que quién es el paciente? Que yo. Y ¡paf! Dani se desmaya. No está bien. Al toque la llevan a una salita de examen y nos enteramos que la pibita estaba en uno de los quirófanos cuando pasó todo el quilombo. ¿Cómo? Sí, gente, se coló ahí para sacarse una selfie y la golpeó una camilla que salió volando. Que necesita ultrasonido, que yo lo hago. Que ese es para cachufletas, boludo. Bueno, pobre, ¿cómo iba a saber que estaban en la clínica reproductiva, no? En fin, Dani tiene fluido en el estómago, así que Meredith les pide que la vigilen hasta tener acceso al área de escaneo del hospital. Mientras tanto, Owen organiza la evacuación de los quirófanos. ¿Que viste a Miranda? ¿Dónde está Miranda? ¿Que Olu? Gracias a Dios. Que Link necesita ayuda, vengan. ¿Qué dónde está Joe? ¿Está bien? Que sí, tranquilo, ¿querés que la llamemos? Que no, va a querer venir y no es seguro. Link recibió tremendo golpe en el pecho y cuando tratan de levantar la viga se dan cuenta que está incrustada debajo de su clavícula y puede haber dañado la arteria subclavia. ¡Que sáquenmela, sáquenmela! ¡Que calmate! Por favor. Entonces los doctores empiezan a discutir. Owen quiere sacarlo ya de ahí, Bailey pide esperar hasta compensarlo un poco y Winston piensa que se va a desangrar si lo mueven. Que la presión es inestable, hay que liberarlo ya. Punto, se terminó. No se diga más, levantan la viga, Winston pinza la arteria y se preparan para mover a Link. ¡Que el ascensor no funciona! ¡Que vamos por las escaleras! Esto no me está gustando. Seguimos con escenas random. A Amelia le encarga estudios a Richard. Teddy lo manda a Lucas a ayudar a Juan con Nora y Joe se entera que Link está herido. Rezar, rezar. Porque justo en ese momento lo están bajando por las escaleras y dejó un charco de sangre tremendo en el camino. El miedo es total. Que necesitamos operarlo ya. Que la unidad coronaria está en el piso de abajo. Que no tenemos otra opción. Que me muero. Ni se te ocurra. Pero por las dudas que pase lo peor, Link llama a Joe en full modo despedida. Que te amo, mi contraseña está en el cajón de la mesita de luz. Que basta, Link. Que comprarle un perro a los chicos como protección para... Que Link, alguien dígame qué pasa. Me desespero. Volvemos a los quirófanos. Pero antes, si están disfrutando este video, suscríbanse al canal, que eso me ayuda un montón. Y si quieren ayudarme aún más, pueden dejar su donación acá abajo. Así puedo contratar a más gente que edite todos los videos que quiero hacer y no me da el tiempo. Ahora sí, volvemos a los quirófanos. Jules tuvo que reposicionar el tubo endotraqueal de su paciente, que se le había metido hasta el bronquio por la explosión. ¿Que vos cómo estás? Que bien. Que tenemos que sacarte de acá. ¿Por qué tardan? Tranqui, relajá. Que concentrate en cerrar el paciente. Jules le hace caso, pero cuando termina de cerrar la primera incisión, el nenito empieza con taquicardia.
¿Qué carajo está pasando? Que debe tener sagrado interno, hay que abrirlo. Que se está quedando sin anestesia. Que apurate entonces. Jules entra en pánico porque nunca hizo este procedimiento y no quiere matar a un nene de 6 años. Pero Beltrán se pone firme. Que enfocate, si no querés que se muera, abrilo ya. Que escalpelo. A ver qué pasa. Mientras tanto, Juan y Lucas están con Nora, que hace 2 horas que le pusieron una aorta nueva. Hay que monitorearla de cerca mientras la movemos o se nos muere. Hay que tener mucho cuidado. Lucas está preocupado por Simón y Juan se muerde la lengua para no contarle que su novia se garchó al nuevo interno. Es mejor si no se enteran. Cuestión que empiezan a mover a Nora y suena una alarma del ventilador. Que creo que tenemos que pasarlo a control de volumen. Que no, llamemos a un residente. Que clic. Me parece a mí hasta está chupando un huevo. Pero tranquilos, Juan tenía razón y dejan de sonar la alarma. Nos vamos con Amelia contándole a Teddy que los estudios de Richard salieron bien. Que genial, yo todavía no tengo noticias de Link. ¿Qué le pasó a Link? Suéltamelo ya, dímelo ya. Link entró en shock y necesita un tubo torácico urgente, así que así como están, lo siguen bajando. No para mi corazón de latir a mí. En otro quirófano, Jules está más perdida que Daltónico armando un cubo Rubik. Y para enfocarla, Beltrán le cuenta sobre su primera operación sola. Recuerda que le temblaba todo el ojete, pero que por suerte salió todo bien. Que no hay nada más lindo que el abrazo de una madre agradecida. Tiene razón. Y Jules se tranquiliza, sigue operando y logra detener la hemorragia interna. Así que, feliz. Después Beltrán le explica cómo cerrar al paciente con una toalla estéril hasta que la rescaten. Que después de eso hay que... ¿Qué? No, gente, Beltrán perdió la conciencia y por más que Jules intenta revivirla, para cuando llegan los bomberos ya es demasiado tarde, que está muerta. Seguimos con Richard conteniendo a Joe. Que acá vemos milagros todos los días, no pierdas la esperanza. Que Link es la única familia que tengo. Que eso no es cierto. Ay, ¿no es tierno? Nos vamos con Simón poniéndole los puntos a Wes. Que lo que pasó entre nosotros nunca hubiese pasado si yo sabía que iba a ser tu jefa, ¿entendiste? Que sí, justo ahí Dani se descompensa. No te mueras, que me caes 10 veces mejor que Lucas y Simón. Que según los síntomas me pueden decir que tiene. Que tengo una hemorragia retroperitoneal. Meredith la felicita por el diagnóstico y decide operar ahí mismo. Y encima tiene tiempo para seguir enseñando. Que después de esto Dani va a entender lo que es ser una paciente. Eso le va a dar la empatía que algunos internos tardan años en aprender. Y sigue la cátedra de Meredith Grey, que les demuestra a Wes y Simón cómo hacer la disección del retroperineo con el dedo. Flaca, sos una genia. Que el dedo es el único instrumento que tenemos siempre a mano. Corte a Nora descompensada de vuelta. Que ya la vi morirse una vez, no lo voy a hacer de nuevo. Vamos. Por suerte, después de sacarle el tubo y pasarle oxígeno, la recuperan. Que Olu, que escuché todo lo que dijeron. Que ups. Mientras tanto, Amelia llega a la salita donde le acaban de poner el tubo torácico a Link y entra en pánico mal. Que necesita sangre ya. Hagan algo. Que calmate, loca. Amelia está tan descolocada que la tienen que sacar a la fuerza de la sala. O sea, deja a Link sin uno de sus doctores porque Winston tiene que ir a atender su drama. Wow. Y encima, al toque Teddy y Owen empiezan a discutir sobre si llevar a Link a otro hospital o hacerle una toracotomía ahí mismo para estabilizarlo. Y Ben apoya a Owen, que si lo trasladan se muere. No se diga más, Owen se pone a cortar. No pierde el tiempo. Y si alguien puede salvar a Link, yo creo que es Owen y Teddy, porque juntos son brutalmente eficaces en una emergencia. Y lo logran. Nos vamos con la drama queen, digo con Amelia, que se quiebra con Winston. Que perdí a mi papá cuando era chica, no quiero que eso le pase a Scout. Y tampoco a Joe, mi mamá nunca se recuperó tampoco. Basta. Al día siguiente, Link empieza su largo camino hacia la recuperación. Que hace años que no veo a nadie luchar tanto por vivir. Link no quería dejarte. Que estuvo conmigo mis últimos 20 años, lo voy a necesitar siempre. Me mata. En los pasillos, Ben le pide disculpas a Teddy por llevarle la contra más temprano. Que hiciste lo correcto, si no Link estaría muerto. Ahora que soy directora me volví más cautelosa y eso no es tu culpa. Y como premio, Teddy le dice que le va a permitir terminar su residencia en el Grey Sloan. En la recepción, Jules recibe el abrazo de la madre de su paciente y después se va al cuartito de las lloraditas, digo, del chingui chingui, totalmente colapsada. Está pasando mal. Winston entra y la abraza y se miran y Jules se va a la goma dejando a Winston con el ojete lleno de dudas. Corte a Dani charlando con Meredith mientras se recupera de su cirugía. Que usted trabajó mucho tiempo acá, que el suficiente para saber que si te quedás vale la pena. Que gracias, doctora... que Grey. Que vos sos Meredith Grey. Obvio. Seguimos con Simón poniéndole los puntos a Wes en el ascensor. Que no me sonrías, no me coquetees, no me conoces, ¿entendiste? Que sí, empezamos de cero. Complicado. Después Simón se cruza con Lucas en modo full amor y... que creo que no tenemos que estar juntos, solo nos besamos porque salíamos de una situación de renes. Que te quiero, Simón, que me acosté con un tipo anoche. Chan. En las escenas finales del episodio tenemos a Amelia enterándose que Beltrán murió, a Nora yendo al Seattle Press a recuperarse de su cirugía, a Link moviendo los dedos y Joe sonriendo, a Owen preguntándole a Teddy si cree que podrían volver a ser mejores amigos de vuelta. No.
Y a Richard y Meredith caminando por el piso de los quirófanos donde hay un brutísimo agujero en la pared, que va a estar inutilizable por semanas. ¿Qué hacemos ahora? Que lo que siempre hacemos, reconstruir. Y yo estoy acá para lo que necesites. Y listo, ¡ay como me gusta Grey's Anatomy! Gracias gente por el aguante, no se olviden de suscribirse, darle me gusta al video y dejar un comentario abajo. Así charlamos de series y nos conocemos un poco más. Gracias por tanto amor, nos vemos pronto.